Buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras del grupo 12B del curso de Ciencias Políticas. Una vez más con ustedes el profesor Luis Figueroa López. Y hoy, bueno, pues con nuestra clase virtual para darle continuidad a nuestra agenda educativa. Como ustedes saben, pues habíamos finalizado ya el tema que atendía lo que era el sistema económico capitalista y estuvimos dedicándole algunas sesiones a este tema. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar un tema nuevo que está relacionado al tema anterior y es sobre el sistema neoliberal. Nosotros ya habíamos anticipado en los pasados videos que eventualmente íbamos también a atender este tema, ¿verdad? Abordarlo, ya que está estrictamente relacionado a el sistema capitalista. Así que hoy nos proponemos de alguna manera a introducir un poco este tema, definir, ¿verdad?, en qué consiste el sistema económico neoliberal y eventualmente a medida que transcurran las sesiones ir ya entrando en el detalle, ¿verdad?, sobre qué persigue este modelo, cuál es su manera de obrar, de trabajar, cuál es la receta que propone en términos económicos y políticos, y obviamente pues tener ya finalmente una idea mucho más amplia. El sistema neoliberal es el sistema económico que está actualmente en vigencia, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Es la nueva lógica de cómo se comienza a mirar la economía y también cómo se comienza a mirar la política. Pero no nos queremos adelantar, ¿verdad? Y no queremos comenzar a complicar esto tan pronto, sino que queremos primero definir, queremos al inicio, ¿verdad?, poder mostrar básicamente en qué consiste este modelo y bueno, pues poco a poco ir entrando en esa complejidad. Vamos primero a definir, ¿verdad?, qué es el sistema económico neoliberal. Y bueno, pues debemos iniciar primero con el mismo concepto, con la misma palabra, ¿verdad? Eh, Neoliberalismo o neoliberal se compone de dos palabras, ¿verdad? Una de ellas es neo, que quiere decir nuevo en griego, y liberalismo, de liberal, pero que está relacionado, cuando se habla de liberal o liberalismo, está haciendo referencia al sistema filosófico o a la doctrina filosófica liberal que, como bien discutimos cuando hablamos del capitalismo, entró en boga durante el siglo XVII. Ustedes recordarán que cuando estábamos hablando sobre el sistema capitalista, hablábamos que el sistema capitalista se inspira en esta doctrina, en este planteamiento filosófico que afirmaba las libertades individuales en el aspecto social, en el aspecto político, pero sobre todo en el aspecto económico, ¿verdad? Y cuando hablamos del capitalismo, cuando hablamos del neoliberalismo, pues tenemos que hacer referencia a que básicamente se está apostando por, por ese aspecto de la doctrina liberal o de la filosofía liberal o del liberalismo, ¿verdad? Es en cuanto a libertades económicas. Así que cuando uno mira la palabra, pues tenemos que comenzar eh, traduciéndolo, si se puede decir así, o viendo que literalmente quiere decir nuevo liberalismo. Neoliberalismo es el nuevo liberalismo. Y cuando uno entra ya un poquito más en detalle de la definición ¿verdad?, de este sistema económico, pues podemos ir estableciendo, podemos ir mencionando que el sistema neoliberal eh, es una filosofía, si se puede utilizar este término, ¿verdad? Es una filosofía, es un pensamiento económico, por lo menos en su inicio, es un pensamiento económico que procura de alguna manera recuperar las nociones del capitalismo clásico, los principios del capitalismo clásico,
pero bajo premisas mucho más radicales, mucho más extremas, ¿verdad? Si vamos a definir lo que es el sistema neoliberal, tenemos que decir que el neoliberalismo es una nueva formulación, ¿verdad? Es una nueva manera de presentar y de llevar a cabo al sistema económico capitalista y en esencia lo que propone el neoliberalismo es eliminar todas las restricciones que el Estado le ha impuesto al sector privado, ¿verdad? Al sector económico, empresarial, corporativo, a través de leyes, ¿verdad? Sabemos que el Estado regula la actividad económica del sector privado a través de leyes, ¿verdad? El sector empresarial, el sector corporativo, no puede ir por la libre, o sea, tiene que estar regulado, tiene que tener unos controles y el Estado, pues, para eso está, ¿verdad? Para de alguna manera intervenir y decirle al sector empresarial, mire, usted tiene que pagar X salarios, ¿verdad? Usted tiene que pagar un mínimo, un salario mínimo, usted tiene que proveerle unos beneficios a sus empleados una vez culmine el periodo probatorio. Usted tiene que otorgarle una licencia de enfermedad, usted tiene que otorgarle una licencia de vacaciones, ¿verdad? Si el empleado trabaja más de la jornada estipulada, de las 40 horas, ¿verdad? Que por lo general es el tiempo estipulado. Si trabaja más tiempo de eso, pues se le tiene que pagar más por ese tiempo extra que trabajó. Bueno, pues todo eso son leyes que el Estado ha estado imponiendo, ¿verdad? Al sector privado, al sector empresarial, para que una vez más, ¿verdad? El sector privado, el sector empresarial, corporativo, no se vaya por la libre, ¿verdad? Y no incurra, como bien establecimos en el tema anterior, no incurra en unos abusos, ¿verdad? Y no incurra en unas prácticas explotadoras a su clase trabajadora, ¿verdad? O a la clase laboral o a sus empleados. Así que el neoliberalismo como modelo, como filosofía económica y como modelo económico va a apostar esencialmente, va a apostar por, por eliminar o porque se procure la eliminación de las restricciones, ¿verdad? Y de las regulaciones que el Estado ha impuesto a este sector a través del aparato legal. Para el neoliberalismo, o sea, el neoliberalismo va a recuperar una vez más el discurso donde ubica al Estado como el principal obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico. Ahí, ¿verdad? Para tratar de definirlo de la manera más sencilla posible, dentro de lo que se puede con estos temas, básicamente ahí lo que estamos viendo, o sea, ahí estamos viendo lo que se propone este sistema económico, esta filosofía económica, este pensamiento económico. El neoliberalismo esencialmente va a procurar la desregulación o va a procurar que se eliminen las restricciones que se le imponen, ¿verdad? Una vez más, así como habíamos hablado en el tema pasado sobre el capitalismo, que tiene una visión negativa del Estado, pues una vez más el neoliberalismo va a seguir, ¿verdad? Esa misma línea de pensamiento. Lo único que va a proponer unas recetas, va a hacer una propuesta mucho más radical para trabajar con el problema, pero eso lo veremos más adelante mientras transcurre el tema. Por el momento, creo que es importante que tengan eso claro, ¿verdad? Ahora bien, el neoliberalismo como sistema, como filosofía económica, va a surgir como una reacción a otro modelo económico que ya se había implementado previamente. Y ese modelo que se implementó previamente al neoliberalismo surge, ¿verdad? O se establece
durante el periodo de la Gran Depresión en la década de 1930. Yo sé que ustedes quizás han escuchado algo de este tema, quizás algunos han escuchado más, otros menos. Posiblemente algunos de ustedes nunca han escuchado sobre lo que fue la Gran Depresión. Bueno, pues la Gran Depresión fue la gran crisis económica que sacudió particularmente a los Estados Unidos, pero que no se limitó, ¿verdad?, a este país, sino que de igual manera impactó la economía de muchos países, ¿verdad?, del mundo. Básicamente la Gran Depresión fue un colapso del sistema económico capitalista que provocó unas tasas enormes de desempleo, masas de personas desempleadas, provocó un empobrecimiento tremendo en la población. Muchos dueños de negocios, muchos dueños de empresas vieron que su riqueza se fumó. A raíz de esa crisis, muchos de estos dueños de empresas cometieron suicidios, se disparaban en la sien, se tiraban de los edificios en Nueva York. Y bueno, fue una situación muy terrible, ¿verdad? El impacto social que tuvo, el impacto político también que tuvo, pero sobre todo social, ¿verdad? Gente empobrecida, gente pasando hambre, gente sin trabajo. Así que ante esa crisis que se da en la década de 1930, se implementa un sistema económico que procuraba arreglar la situación. Y ese sistema económico que se implementa para arreglar la situación que produce la depresión de 1930 se le llamó como el nuevo trato, ¿verdad? En inglés, el New Deal, nuevo trato, ¿verdad? También se le llamó a este sistema económico como el Estado benefactor. Entonces, para nosotros saber por qué el neoliberalismo como sistema económico reacciona al New Deal, al nuevo trato o al Estado benefactor, tenemos que entonces conocer de qué se trataba este modelo económico, ¿verdad? ¿Qué planteaba, qué proponía y qué hizo, ¿verdad? Para entonces nosotros entender por qué el sistema neoliberal reacciona a eso y hace su contrapropuesta, ¿verdad? Así que el Estado benefactor o el nuevo trato como modelo económico buscaba que el Estado interviniera en la actividad económica, regulara la actividad económica y además de intervenir en la actividad económica, el nuevo trato planteaba también que había que establecer programas de ayuda social a las personas, ¿verdad? Por un lado, el nuevo trato planteaba que el Estado como institución política se metiera en la actividad económica, buscar estimular la economía y asimismo como estimulaba la economía también procuraba que se establecieran programas que buscaban ayudar a la población y ahí gracias al nuevo trato y eventualmente al establecimiento del Estado benefactor surge lo que son las ayudas como el Seguro Social, como el programa de la ayuda por desempleo, programas de ayuda social en alimentos, en vivienda, en orfandad, en educación, en salud, ¿verdad? Así que en esencia el sistema económico del New Deal o el nuevo trato buscaba de alguna manera una redistribución de la riqueza. ¿Por qué el nuevo trato buscaba intervenir de esa manera en la economía y redistribuir la riqueza? Pues eso a continuación lo voy a explicar. Ya están por cumplirse los primeros 15 minutos. Ustedes saben que dividimos los videos en dos partes para que no se sobrecarguen los equipos y poderlos subir sin problema. Así que vamos a detener el primer video aquí y en el segundo entonces explicamos en detalle por qué el Estado benefactor buscaba distribuir la riqueza.